Haz el silencio Silencio o los callados. o los callados. Tal como ya hemos visto en un sinnúmero de videos, tanto de este canal como de otros, los medios de comunicación se han convertido en simples herramientas a disposición de ciertas personas, que gozan no solo de una propaganda y lavado de imagen orquestado y libre de preguntas incómodas, sino de una herramienta con la que tergiversar, manipular, desinformar, estigmatizar y desacreditar a todo aquel que intente usar sus derechos para llevarle la contraria a esas ciertas personas. Es el caso de Colombia, donde sin importar la pérdida de su credibilidad e imparcialidad ante su público, las directivas y periodistas de los medios de comunicación más tradicionales, Caracol y RCN, han tratado de lavar la imagen de la Policía Nacional de Colombia y el Escuadrón Antidisturbios SMAT, que apoyado por terabytes de evidencia en video, ha sido acusada de abuso de poder y violencia contra la ciudadanía por todos. El presidente de Colombia, su gabinete de gobierno y todos los miembros de su partido político saben bien que una gran parte de la población vive en la pobreza y en zonas rurales donde solo llega la señal de televisión análoga, y que esa información manipulada y sesgada será la única que gran parte del pueblo recibirá. El abandono social que este gobierno le provee a sus ciudadanos más vulnerables es a la vez la correa con la que les sigue paseando. No obstante, se requiere de más manipulación que la que pueda darnos un canal basura de un medio de comunicación obsoleto y monofacético como lo es la televisión, para bajar el volumen del voz a voz y la viralización de la información que se vive en Internet. En este video hablaremos de la crisis social que se vive en Colombia, un país que se orilla poco a poco a una guerra civil. Las protestas en Colombia no terminan aún después de que fuera removida la reforma tributaria que había desatado la inconformidad de la ciudadanía. Se siguen haciendo convocatorias para nuevas jornadas de protesta cada día, y es obvio que la lista de inconformidades no se limitaba meramente a una reforma tributaria. Colombia es una nación que silenciosamente ha ido acumulando daños y cicatrices durante al menos 35 años. Pareciera que esta oleada de protestas es un acontecimiento aislado, o como dicen algunos, que pretenden desinformar, un intento por desestabilizar al gobierno de turno. Esto lo ha venido a utilizar la izquierda para saltar a lo que viene en el año 2022, para desestabilizar la democracia del país, las instituciones, el gobierno que tenemos, para sabotear este gobierno que, como mencionaba Miguel, desde un inicio se anunció. Es decir, vamos a gobernar en las calles, vamos a estar en las calles, y desde que comenzó este mandato presidencial lo han hecho así, de facto, que además tiene poco de democrático, ¿no? Es decir, si respetaran la democracia, bueno, vamos a ver qué va a pasar en el año 22, pero no esto que vienen haciendo, saboteando el gobierno y perjudicando a todos los colombianos, además. Que entre otras No cosas, solo Alejandro. lo público, sino también lo Sin privado. embargo, la contundencia con la que el pueblo se ha manifestado es prueba fiel de que la resiliencia ya no da para más. Es cierto que Colombia tiene un déficit fiscal desproporcionado, en parte por los esfuerzos que supuso la pandemia. Sin embargo, esos últimos 35 años el parásito que ha estado saqueando y desapareciendo el dinero es la corrupción. En Colombia, casi 2/3 de la población conforman la clase trabajadora que no recibe ingresos suficientes para estar suficientemente alejados de la línea de la pobreza, así como tampoco una educación de calidad. Una minoría considerable conforma la clase alta y el resto se podría considerar clase media. Personas que reciben de 2.8 salarios mínimos en adelante, haciendo la aclaración de que no es posible sostenerse económicamente con un solo salario mínimo, al menos en las zonas urbanas. Una familia de 3 personas ya debe contar con 2 salarios para mantenerse a flote, no cómodamente. En las zonas rurales, las que cubren un gran porcentaje de la producción en Colombia, la situación no es mejor. Los campesinos en Colombia han sido golpeados con fuerza
año tras año por los tratados de libre comercio, haciendo que cada vez más granjas de producción se vuelvan insostenibles o que nuevos proyectos sean inviables. A pesar de ser un país con grandes reservas de agua, hay poblaciones de nuestra nación abandonadas completamente por el gobierno, donde no llega ni el agua, ni los profesores, ni las ayudas. Apenas en videos de youtubers, influencers viajeros y turistas se visibiliza la gran desigualdad que se vive. Desde fuera podría parecer que Colombia tiene suficientes recursos tanto naturales como económicos para respaldar a sus ciudadanos ante tales problemáticas. Y sí, los tenemos. En Colombia se pierde cada año un total de 50.000 millones de pesos, que es el equivalente a 15 millones de dólares aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto para la educación de todo el año 2021 fue de unos 37.000 millones de pesos, que es alrededor de 12 millones de dólares. La revista estadounidense US News, en la que se calificó a Colombia como el país más corrupto del mundo. No podemos argumentar que es el gobierno de turno quien se roba dichos recursos, porque el gobierno que tenemos no es de turno. El gobierno que tenemos lleva siendo el mismo desde hace varios periodos presidenciales. Un gobierno que sin la palabra corrupción no se puede nombrar. Encabezado por el senador Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de Colombia es en sí mismo un cartel de droga. No son pocas las acusaciones sobre nexos de Álvaro Uribe con el antiguo cartel de Medellín. Durante los años en los que ha gobernado Uribe, ya sea en cuerpo propio o ajeno, se ha destapado delitos que pasan por desapercibidos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue noticia hace pocos meses por pagar una fianza en Estados Unidos a su hermano por delitos de tráfico de drogas. Se han encontrado laboratorios de cocaína en predios pertenecientes a funcionarios del gobierno. El más destacado sería el del embajador de Colombia en Uruguay. Y a propósito, el embajador San Clemente, que ha intentado explicar que su familia es ajena al laboratorio descubierto en su propiedad, también se reveló en las últimas horas que participó en la asamblea de esta hace un año. Juan Fernando Barona tiene la historia. Mabel, según sus explicaciones, como el terreno es ondulado y estaba un bosque de pinos, el laboratorio no era detectable, aunque las imágenes muestran que quedaba a menos de 300 metros de distancia de la casona principal de la hacienda. El actual embajador de Colombia. El ex paramilitar Salvatore Mancuso y el ex sicario de Pablo Escobar, Popeye, han declarado varias veces ante la justicia y los medios los nexos de Uribe con los grupos armados y los narcos. Son cosas de un expresidente colombiano que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso que cualquier mafioso, sí. Poderoso económicamente. Económicamente, política, de todo. Es el dueño de Colombia. El dueño de la República de Colombia. El pueblo colombiano se ha visto en una división política durante 20 años, una división política que benefició al gobierno debido a que una gran parte de la población no tiene una educación en condiciones con la que generar un criterio político, económico o cultural. Es en parte por esa razón que aun cuando las estrategias del gobierno son empobrecedoras, corruptas y agresivas contra la clase baja, es la misma clase baja la que apoya con más fuerza a Uribe y su partido político. El paro nacional en Colombia es apenas el inicio de una carta de peticiones al gobierno. Es un intento por defenderse de un evento que nos dañará como sociedad y nos abrillará el conflicto nuevamente. Sin embargo, en Colombia no existe una salida para la población dentro de nuestros límites. Es indispensable que los organismos internacionales tomen cartas en el asunto y proporcionen soluciones por la vía del diálogo. A nivel interno las posibilidades son pocas, por no decir ninguna. Como bien decíamos, Álvaro Uribe Vélez es el artífice y coautor intelectual de la miseria en Colombia. Gobernó durante 8 años en los que se violaron los derechos humanos como nunca. Después de eso utilizó su influencia y poder para hacer elegir a Juan Manuel Santos para sucederle en la presidencia. Y después de él, su influencia aún fue suficiente para hacer elegir a Iván Duque después de otros 8 años de mandato. Sobra decir que en su posición de senador ha podido influenciar, si no es que manipular las decisiones de los últimos mandatarios que hemos tenido. Afortunadamente la popularidad de Uribe ha decaído considerablemente y ahora es más difícil que manipule elecciones a su favor. Sin embargo, no solo su popularidad ha conseguido tales logros, también el asesinato de líderes y la compra de votos han sido determinantes. Lo más grave de todo es el poder que ha conseguido. Quizá ahora su popularidad ha disminuido, pero en este último periodo presidencial iniciado en 2018 por Iván Duque,
Uribe ha conseguido más que solo tener al presidente en sus manos. Ahora, el ministro de Hacienda, Educación, el fiscal general de la Nación, los altos mandos del ejército, la veeduría del pueblo y los grandes cargos que conforman el gabinete del gobierno. Todos están bajo su mandato. Álvaro Uribe Vélez está al borde de convertirse en un dictador, ya que con todos los organismos de poder del país a su mandato y con la ciudadanía en contra, Uribe no puede hacer valer su autoridad si no es por la fuerza. El gobierno de Iván Duque dispone de los 3 poderes de Colombia: judicial, legislativo y ejecutivo. La lucha que llevamos a cabo hoy no es por ser escuchados por nuestro gobierno. Sabemos que nuestro gobierno sabe nuestros problemas, están al tanto de que la gente muere de hambre, que nos mata la desigualdad y la violencia. Ellos saben que estamos inconformes y cansados, y nosotros sabemos que nos ignoran. No es a los dirigentes colombianos a quienes se dirige este paro. Estamos pidiendo que a nivel internacional se den cuenta que en Colombia hay una dictadura silenciosa que poco a poco ha ido lastimando. El pueblo colombiano está indefenso. Mi nombre es Paula Sánchez, yo soy la hermana de Daniel Steven Sánchez. Daniel tiene apenas 16 años. Hace 3 días un amigo le había dicho que si quería trabajar con él construcción. Los jóvenes son un poco desobedientes porque mi mamá le había dicho que por el tema de que las cosas están difíciles no saliera, pero él se fue a trabajar. Pero Daniel y todos los muchachos de aquí están testigos, Daniel no estaba en las protestas, Daniel no era primera línea como aseguraron, ni mucho menos estaba robando. Tal vez sí se paró a mirar, como todos a veces cometemos el error de pararnos a mirar lo que no debemos. Lo que cuentan los testigos es que a Daniel la policía lo agarró, lo golpearon hasta que él ya no se podía parar. Los muchachos trataron de ir a ayudarlo y les disparaban. Hay videos, hay audios de los muchachos tratando de ayudar a mi hermano y nadie dejó, la policía no dejó. Yo, María Paula Sánchez, responsabilizo a la policía, al ESMAD, al gobierno, a Duque, a todos de la muerte de mi hermano. Aparte se lo llevaron en esa tanqueta y mi hermano apareció quemado. Casi no lo podemos ni reconocer. Tiene las manos, en estos momentos están remojo para poderle que las huellas le lleguen y no lo puedan entregar. Un niño de 16 años